Nuestro cuarto órgano es el vaso páncreas, que le corresponde al elemento tierra. El vaso páncreas detesta la humedad. Los libros clásicos hablarían solamente del vaso, y el Huang Ti Nei Jing, que es el libro del emperador amarillo de la medicina interna, de la medicina china, diría solamente el vaso detesta la humedad. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro cuerpo, así como en la tierra, la encargada de manejar la humedad es la tierra, en nuestro cuerpo el vaso controla la humedad. Y la humedad es un factor climático que produce desastres. Cuando pensamos en humedad, se nos viene a la cabeza posiblemente una pared que tenga mucho moho o que esté expandida porque hay penetración de agua, o agua posada que está fangosa, pegajosa, y todos los microorganismos que empiezan a crecer allí son malsanos. Lo mismo ocurre para nuestro organismo, pero nosotros tendemos a acumular secreciones y esta sustancia espesa que se puede convertir, por ejemplo, en expectoración, cuando tenemos una tos y sale una cantidad de flemas, o cuando hay flujos vaginales, o cuando hay un montón de rinitis o infecciones respiratorias a repetición, o cuando tenemos deficiencias como no poder manejar emociones como la ansiedad, que es la que se le asocia al vaso, y tenemos movimientos que van hacia abajo. Entonces, una persona que tiene diarreas crónicas, que tenga hemorroides, que tenga incontinencia urinaria o rectal, todas estas son condiciones en donde el vaso no está muy fuerte, y el vaso usualmente queda invadido por esta cantidad de humedad. La forma más importante para cuidarnos de la humedad es primero verificar la humedad externa y de nuestro ambiente. Hay personas que han tenido infecciones a repetición o enfermedades crónicas simplemente por el lugar en donde viven, que tiene un exceso de humedad. Entonces, lo primero, revisar nuestra casa, y esto tiene que ver una parte con los mohos patológicos o tóxicos, que eso será otro capítulo, pero debemos revisar nuestro entorno. La segunda fuente de humedad que consumimos del exterior es lo que comemos, y hay alimentos que son productores de humedad, y esta es la razón por la que para la medicina china ningún lácteo es permitido, ninguno. No es un poquito de queso de cabra porque no tiene caseína A2 y que es menos patógena que la caseína A1 del resto de los animales que producen leche. No, para la medicina china no hay negociación. Los lácteos no se aceptan porque producen humedad. Los lácteos producen humedad, entonces es el primer alimento que nos está produciendo humedad en el cuerpo. Y debemos recordar que siempre que yo hable de humedad estoy pensando en enfermedad crónica. Entonces, si yo pienso que tengo una enfermedad hace 8 años, hace 5 años, hace 30 años, tiene una cantidad de humedad acumulada, y es de las primeras cosas que vamos a hacer en la consulta, tratar de barrer ese exceso de humedad. Entonces, los lácteos no los consumimos por eso. Todas las secreciones, la expectoración, como dicen los pacientes, es que le desgarra el pecho cuando tose. Esas secreciones son las que están llenas de humedad, o las mujeres que tienen infecciones vaginales a repetición con flujos que no se les quitan y se les controlan con casi nada. Las personas que tienden a hacer lipomas, que son estos tumores benignos de grasa que salen en el tejido celular subcutáneo. E incluso el cáncer tiene un exceso de humedad, porque cuando la energía se estanca, que es como el agua que se estanca se vuelve fangosa, lo que se vuelve fangoso se vuelve pegajoso y finalmente se infecta. Lo que también le pasa al cuerpo es exactamente lo mismo con la humedad. La humedad se acumula, se vuelve más dura, que es cuando le llamamos la flema se vuelve más dura, se vuelve un tumor, y después el tumor puede ser canceroso o no. Entonces, en cáncer estamos hablando que hay un exceso de humedad, y esta humedad se vuelve completamente enfermiza. Entonces, lácteos no permitidos, alcohol, carnes rojas, edulcorantes, conservantes, colorantes, todos estos producen humedad.
Entonces debemos ser muy conscientes de lo que estamos consumiendo, no solamente por la moda, por la onda fit, porque altere el metabolismo, porque produzca una cantidad de hormonas que nos van a desequilibrar, sino también por la naturaleza de este alimento. No queremos consumir nada que nos produzca humedad. Entonces, o estamos nutriendo la enfermedad o estamos promoviendo la salud. Tenemos que quedarnos con esa premisa. Y esas son las razones para tomar conciencia con respecto a la alimentación. El quinto elemento, que es el metal, que hablamos que su factor climático es la sequedad, se manifiesta en los tres órganos que son los de la relación con el entorno. ¿Y cuáles son los órganos que se relacionan constantemente con el entorno? La piel, el pulmón, con todo lo que respiro, y el intestino grueso. Lo que le pasa a la piel le pasa al pulmón, lo que le pasa al pulmón le pasa al colon, lo que le pasa al colon le pasa a la piel, lo que le pasa a la piel le pasa al pulmón. Entonces, cada vez que tengamos un problema en cualquiera de estos tres órganos, tenemos que revisar cómo está nuestro elemento metal, porque está relacionado con sequedad. La sequedad es la respuesta a una persona que sufre de estreñimiento, y el estreñimiento es una enfermedad crónica en donde el intestino no está siendo fluido como debería ser, y esto es por un exceso de sequedad. Dermatitis en los pliegues, las dermatitis que son muy difíciles de controlar, y en este momento hemos venido entendiendo desde el punto de vista científico, que es como le gusta a Occidente, la conexión que hay entre la digestión, la piel y el cerebro. Cuando empezamos a entender todo esto y que existen unas vías fisiopatológicas para que se produzcan estas enfermedades, ya le empezamos a hacer más sentido. Y aquí es donde surge un síndrome del que se ha hablado mucho recientemente, que es el síndrome de intestino permeable. Y es la razón por la que consumir alimentos que nos dañen tanto nuestras células del intestino como la flora intestinal, que es aquí donde está, porque la flora intestinal es en el colon, y si la alteramos vamos a tener un daño en nuestra piel y un daño en el pulmón. Usualmente cuando los niños son chiquitos van al médico y les dicen: no, es que el niño sufre de eso, y siempre, como tiene rinitis, le va a dar dermatitis, y a veces se pone un poquito malito del estómago. Tan raro. Pues claro, porque si está dañado el pulmón, está dañado el intestino, y si está dañado el intestino, está dañada la piel. Entonces lo primero que hay que revisarle a un niño que sea rinítico o que tenga una dermatitis a muy temprana edad, toca mirar cómo está su colon, cómo está su bioma, cómo están sus células, y recuperarle nuevamente su intestino. Entonces es así como debemos estar pendientes de lo que está pasando en nuestro cuerpo con respecto a los factores climáticos. Nosotros, si vivimos en un clima extremo, le ponemos atención. Cuando hay verano, cuando hay invierno, cuando hay otoño, cuando hay primavera. Y no nos vamos a extender porque esto sería un montón de información, pero cada una de las estaciones le corresponde a cada uno de estos elementos, en donde en cada estación predomina ese factor climático. Entonces, el factor climático que predomina en el invierno es el frío, le corresponde al agua. El factor climático que le corresponde al verano es el calor, el corazón, el fuego. El factor climático que le corresponde a la primavera es cuando llega el viento finalmente y empieza a volar el polen y otra vez todo resurge de la nada, que es la primavera. Y la sequedad tiene que ver con el momento del año en donde todo empieza en declive, se empiezan a caer las hojas al piso. Este es el otoño. Y para la tierra, que la tierra es muy importante, porque la tierra, si lo pensamos en su sentido más estricto, es el centro. Entonces, el centro se repite en dos momentos muy importantes del verano, que se llama el estío. De hecho, hay una marca muy popular de granos que se llama el estío, y que a veces decimos: ¿qué será esa palabra? Tocaría preguntarle a la Real Academia de la Lengua,
Pero el estío es el momento extremo del verano, son los 2 puntos del verano, entonces tenemos 2 momentos de estío en donde se empieza a mover la humedad para tratar de hacer una transición lenta entre la primavera y el verano y el otoño. Entonces es así como debemos estar pendientes de los factores climáticos que están ocurriendo afuera para irnos adaptando. No hay cosas completamente establecidas, pero sí hay formas de pensar, y esto es lo que nos enseña la medicina china, a pensar y a adaptarnos de una forma diferente a que solamente me puede dar una gripa porque yo tenga un virus, o que solamente me puede dar algo en los riñones porque yo nací con esa predisposición. Entonces quiero que me entiendan muy bien esto de los factores climáticos y de los elementos, porque lo que verán a continuación tiene que ver con que cada uno de nosotros nace con una constitución de uno de los 5 elementos o la mezcla de algunos de los 5 elementos. También vamos a ver cómo son estas constituciones para la otra medicina ancestral, que es la medicina tradicional ayurvédica, y vamos a ir haciendo un comparativo entre ambas tipologías y que cada uno aprenda a identificar su tipología, porque eso es conocernos. Conocernos no es irnos al Tíbet a meditar, conocernos es saber a mí qué me afecta, a mí qué me molesta, y no es que usted es tan sensible, es que usted siempre le pasa, es que usted es muy llorón, no, es que a mí, y se los cuento, a mí me afecta un montón la humedad. Yo me pongo impaciente cuando va a empezar a llover después que está haciendo un montón de sol y me desespera porque mi cuerpo detesta la humedad. Entonces, cuando cada uno empiece a identificar lo que le molesta, va a poder decir, esta información está como importante. Recuerden los 5 elementos: el agua, la madera, el fuego, la tierra, el metal, con sus 5 órganos que son el riñón, el hígado, el corazón, el vaso páncreas y el pulmón, en esa misma correspondencia que les acabo de decir, con sus 5 factores climáticos que son el frío, el viento, el fuego, la humedad y la sequedad. No olviden de seguir nuestro canal de YouTube, Ming Pai Salud en YouTube, darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal. ¡Zaijian!